Hola, buenos días. Bienvenidos a otra sesión de Ciencia Compartida. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Rueda. Alejandro hizo el máster de Oceanografía y lo que nos viene a presentar hoy es parte de su tesina de máster, que la está desarrollando con el profesor Germán Rodríguez. Alejandro es oficial activo de la Armada de la República de Colombia, lleva 15 años de servicio, es un oceanógrafo físico y un especialista en política y estrategia marítima. Es también profesor de seguridad industrial a bordo de embarcaciones fluviales desde el 2008 en el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA. Bueno, gracias a todos por asistir. Lo que les voy a presentar hoy es la primera parte de mi trabajo de tesis, en la cual validamos un método de SPH para emplear en un caso concreto a un problema que tenemos en Colombia. La agenda que vamos a desarrollar en el desarrollo de la presentación empieza con la descripción del problema de estudio. Hemos abordado este trabajo a partir de la solución de un problema concreto. Vamos a hablar del área de estudio, las generalidades de una de las obras que proponemos para solucionar este problema. Hablamos de un modelo numérico con el que desarrollamos el trabajo que se llama Smooth Particle Hydrodynamic, o se conoce mejor como SPH, y les explicaré la metodología con la cual abordamos la solución del problema para diseñar el box model, que es lo que está aquí abajo, y cómo diseñamos el rompeolas. Adicionalmente, pues les voy a presentar los resultados que hemos obtenido, las conclusiones, unas preguntas y, dependiendo de cómo nos vaya el tiempo, les mostraré un par de vídeos de lo que estamos haciendo. En principio los voy a ubicar, vamos a ubicarnos en el litoral Caribe colombiano, en la zona norte, específicamente en la bahía de Santa Marta, y dentro de la bahía de Santa Marta nos vamos a ubicar en el centro de la bahía de Santa Marta. Algunas cosas generales del Caribe: zonas de temperatura media, 28-30 grados, muy lluvioso, oleaje muy fuerte, efecto permanente de los vientos alisios, y normalmente, dependiendo de la zona estacional, tenemos un efecto directo de la zona de convergencia intertropical que se baja y hace que sea una zona parcial o particularmente activa en tema de oleaje. Ahora, en esta imagen quiero que nos concentremos en 4 estructuras. La primera, este es el muelle de la estación de guardacostas de Santa Marta, donde tenemos el problema. Quiero que miren este caño, o es un pequeño río que se llama el Caño Manzanares, y estas 2 estructuras que están en la bahía. Rápidamente podríamos imaginarnos que el problema que podríamos tener en este sitio es una acumulación de sedimentos, producto de la descarga de este río, que al tener estas 2 estructuras se ve interrumpida el transporte o la deriva del litoral, con lo cual vamos a generar procesos de acreción. Esto más concreto lo vemos acá. Este es el muelle en el año 2006, cuando se construyó. Vemos el Caño Manzanares con su desarrollo normal, su bocana, un inlet, y particularmente hay una evolución, digamos que negativa para el caso del muelle, producto de 5 o 6 inviernos muy fuertes. La descarga promedio de este pequeño caño era de alrededor 2.3, 2.8 metros por segundo. Pasó durante las temporadas de invierno a descargar, como se ve en esta foto, más de 45 metros por segundo. Es decir, tuvo un incremento que alteró completamente el desarrollo del inlet. Si vamos viendo cronológicamente, rompe el inlet, y en esta foto ya se ve cómo se nota la acreción en toda el área del muelle. ¿Cuál es el problema concreto? Este es un muelle de una unidad de guardacostas. ¿Qué hace una unidad de guardacostas? Básicamente, pues, proteger la vida humana en el mar, pero además también el control de actividades ilícitas. Al cambiar la batimetría, nos va a cambiar el comportamiento del oleaje. Un oleaje que debería estar rompiendo en el muelle, pues va a estar rompiendo mucho más afuera, con lo cual las embarcaciones que deberían estar todo el tiempo ahí ya no pueden estar y tienen que trasladarse a una marina pública. Con lo cual, si piensan que es una unidad militar que tiene sus unidades en una marina pública, pues deja de ser eficiente. En estas 2 gráficas vamos a ver en coordenadas UTM, primero, la propagación del oleaje. El muelle está construido con una dirección de 328 y el oleaje casi en el sitio está en 320. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el oleaje llega perpendicular, o más que perpendicular, paralelo al muelle, con lo cual inutiliza toda la zona de maniobras. Esta es la batimetría de la condición más crítica. Seguimos en coordenadas UTM, y en el momento más crítico, una batimetría de 7 metros se convirtió en una batimetría de 2 metros. Inicialmente se hizo un dragado, pero al siguiente invierno volvió a alterarse la batimetría, con lo cual ya la solución no es seguir dragando, sino hay que pensar en una obra de protección. Normalmente, ¿cómo se protegen? Con unos espolones de fondo, con espigones, pero la idea o la intención es proponer algo diferente. Los espigones, aunque son estructuras muy efectivas, generan una obstrucción completa de la deriva del litoral, dañan el paisaje
en fin, unas condiciones negativas, y lo que queremos es algo diferente. Para algo diferente, lo que vamos a proponer es un rompeolas flotante. ¿Qué es un rompeolas flotante? Imagínense un cubo que se encuentra semisumergido. Imagínense esto. Este cubo tiene unas dimensiones normales, un ancho, una altura, un puntal, es decir, toda esta altura, y un calado, que es la zona del cubo que está sumergida. Al ser una estructura flotante, está sujeta al fondo de alguna manera, con cadenas, cabos. ¿Y qué hace esta estructura? Viene el flujo, el oleaje, con unas características de periodo, de altura de ola, de longitud de onda, y se va a estrellar de frente, digámoslo de frente, y en este caso por la simulación, con esta estructura. ¿Qué va a pasar con toda esta energía del oleaje? Una parte de esta energía se va a disipar producto del efecto mismo del rompeolas y de la extensión de sus líneas. Otra parte va a sobrepasarla por encima con overtopping, otra parte va a pasar por debajo de la estructura y otra parte se va a reflejar. Esto va a generar una disminución de esta altura que se va a corresponder con la altura que está en la zona 3, como está marcado acá, que es la ola o las condiciones de oleaje que se van a propagar hasta el muelle. Esto lo vamos a medir en función de una relación muy sencilla, que es medir la altura de la ola transmitida versus la ola incidente. Y eso nos va a decir si eso no es eficiente. Una estructura de este tipo se considera eficiente siempre y cuando tenga un coeficiente de transmisión o una relación entre estos dos parámetros sobre 0,5 o menor de 0,5. Les voy a contar algo rápido de los rompeolas, cómo empezaron. En principio, no son estructuras tan viejas, tienen cerca de 200 años. Al principio estas estructuras eran construidas en madera y hierro. Pero si ustedes piensan que vamos a meter madera y hierro en el mar hay un gusano que se llama labrón, que es lo mismo que las termitas, que se come la madera muy rápido. Y si pensamos que es lo que más rápido se oxida en el mar, pues es el hierro. Con lo cual estas estructuras realmente no tuvieron mucho éxito. Hubo un avance importante ya hacia la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el desembarco de Normandía, cuando los aliados, para proteger toda la flota de desembarco, intentaron construir estos dos, este que se llamaba Bombardón y este que se llama Fénix. Pero realmente tampoco les funcionó a los aliados y se hundieron y la flota que debía ser protegida sufrió mucho. ¿Qué es lo importante o lo de rescatar? A partir de estas dos estructuras, dos laboratorios americanos, uno de la Marina y otro del Cuerpo de Ingenieros, cogieron estas estructuras y las evolucionaron, permitiendo el desarrollo teórico y académico de estas estructuras. Con esto podemos llegar a que ya hoy en día están caracterizadas y ya están implementadas en muchos sitios. Los rompeolas básicamente tienen tres formas o tres estructuras típicas. La primera es la de puntón, como la que hemos visto, una estructura, un cubo sencillo, como la que vemos acá en Fresano, Italia, o como ya son más conocidas. La segundo tipo de estructuras son los catamarán. Básicamente son dos pontones más angostos unidos por la mitad, que tienen la ventaja que en medio de las dos estructuras se atenúa mucho más el oleaje. Y la tercer tipo de estructuras son las flexibles. Estas inicialmente eran llantas, ¿sí? Pero realmente han evolucionado mucho más y se han convertido en estructuras de protección ribereña. Pero realmente el desarrollo de estas estructuras se enfoca más hacia barreras de contención cuando hay derrames de hidrocarburos. Es más hacia lo que se ha orientado. Bueno, en este momento ya tenemos claro cuál es el problema. ¿Qué queríamos proponer? Aún nos faltaba una tercera parte y es cómo íbamos a modelar o cómo íbamos a reproducir esta realidad para poder hacer la propuesta. Para eso utilizamos un modelo que se llama el Smooth Particle Hydrodynamic. ¿Qué es este modelo? Realmente era un modelo que se utilizó no para la dinámica de fluidos, sino se utilizó para astrofísica y cosmología, básicamente para procesos de refracción en temas estelares y algo mucho más lejano a lo que está. Monaghan, el autor de quien podríamos decir es el padre de este modelo, lo llevó a la dinámica de fluidos hace más o menos 4 décadas. Básicamente, ¿cómo? Utilizando partículas. Imagínense en este momento una pileta como la de McDonald's o una pileta donde juegan los niños, y ahora imagínense la realidad reproducida en muchas partículas, ya no un sólido sino un continuo de partículas. Y esta idea la han desarrollado 3 universidades en los últimos años, la Johns Hopkins, la Universidad de Vigo aquí en España y la de Manchester en el Reino Unido, y ya han desarrollado 2 códigos. El primer código, el FISIC, se hizo en 2006 en Fortran, ya demostraba que se podía aplicar para la dinámica de fluidos, pero tenía problemas en el momento de la interacción, cuando los cuerpos querían sumergirse dentro de las partículas y había que al mismo tiempo contemplar superficie libre y el proceso del fluido por debajo de la estructura. Y evolucionó al Dual FISIC, pero además hizo un avance que tal vez es lo que hace más interesante emplear este modelo, y es que ya estos modelos no corren en CPUs tradicionales, ¿sí?, sino corren a lo que se llama GPU. La diferencia es que es Graphical Processing Unit. ¿Qué hace? Que nos da un despliegue visual o genera archivos donde la superficie libre se reproduce con una exactitud y una precisión muy interesante.
¿Cómo funciona este tipo de modelos? Básicamente, imagínense una malla normal. Esto es un modelo euleriano. La principal característica del modelo de SPH es que es lagrangiano. En un modelo euleriano, ¿qué tenemos? Tenemos una malla regular o irregular, dependiendo de cómo sean las características, donde en algunos puntos tenemos información y la vamos a interpolar para cubrir toda la malla con información. En mediciones ya ustedes lo saben, vamos a medir en el punto. La diferencia con el lagrangiano pues es que nos vamos a ir con el fluido. En el modelo, ¿qué pasa? Imagínense la realidad llena de partículas, pero estas partículas van a tener básicamente 4 propiedades que hacen la diferencia. Me van a dar posición en el espacio, van a tener velocidad, densidad y masa. Y esto va a permitir que este flujo, que aquí estoy midiendo en continuo o en el punto, cuando lo estoy siguiendo en continuo, vaya propagando todas las propiedades a las partículas. ¿Qué ventaja tendría esto? Pues entre las ventajas que nosotros vamos a tener es que la realidad va a simularse un poco mejor. En términos ya un poco más concretos, ¿qué hace el modelo de SPH? Utiliza o convierte un fluido que es un medio continuo y lo discretiza, ¿sí?, a un medio mucho menos continuo que es una partícula. Pero para esto se utiliza una herramienta de estadística que se llama el kernel. Básicamente, ¿qué es el kernel? Numéricamente es básicamente la diferencia entre las propiedades que tiene una partícula vecina con la partícula anterior en función de la distancia de separación. ¿Qué quiere decir o cómo explicaríamos que esto se aplicara? Lo que vamos a hacer es que vamos a asemejar o aproximar cualquier función a la cantidad de partículas o a la totalidad de partículas que estén dentro de este dominio y vamos a calcular en una posición diferente a la que estamos midiendo. Tenemos una posición R que es la posición de mi partícula, la voy a propagar a otra posición en función de una distancia. Lo voy a explicar un poco más sencillo de esta forma. Esta es mi partícula que yo quiero propagar. Esta partícula tiene mis propiedades y este es el dominio en el cual tiene interacción estas partículas. Cuando yo propago, esta partícula va a afectar a todas las demás partículas que están dentro del dominio de acción y le va a transmitir las propiedades. Yo no voy a interpolar nada, simplemente le voy a decir que la velocidad que tengo acá, la masa que tengo acá, la densidad que tengo acá, y ya no la posición, porque esta partícula tiene su propia posición, me transmita estos valores en función de las condiciones que yo le he dado. Si yo quiero que transmita una velocidad, si quiero que transmita una altura, las características que yo le doy, las va a propagar dentro de este dominio. Esto es una ventaja y una desventaja en términos computacionales. ¿Por qué? Al yo tener partículas con propiedades, pues estas partículas a su vez, cuando yo quiera ver esta partícula va a tener su propio dominio, esta partícula su propio dominio. Voy a propagar muy bien estas propiedades, pero es un cargo o es un costo computacional muy alto. ¿Qué ventaja tendría versus los modelos? Que yo solo voy a hacer cálculos donde hay fluido. En las mallas normales yo calculo todo el espacio entre los nodos. En estas mallas yo calculo todo este espacio, pero en el SPH solo voy a calcular donde hay fluido o donde hay un objeto en el que interactúe el fluido. Eso trata de compensar un poco la carga computacional que puede tener. Ya en términos más concretos, en términos matemáticos, empleamos el mismo set de ecuaciones con el que se desarrolla cualquier modelo, pero tenemos en la ecuación de momento, la viscosidad, la continuidad, el término del kernel. Básicamente, ¿para qué se introduce el kernel en estas ecuaciones? Para que calcule el efecto de propagación del fluido en función de la distancia de las dos partículas y me contemple las propiedades particulares de cada partícula. Son las mismas ecuaciones que hemos utilizado, el set de ecuaciones de Navier-Stokes, en todos los modelos, pero lo que tendría de particular es que incluimos el término del kernel, que es la forma como yo relaciono, y esto es lo más importante, o el término, digamos que es lo más sensible en el SPH, como yo paso un fluido, a partículas, y es de esta forma como lo relaciono. Bueno, el desarrollo de las ecuaciones creo que lo conocemos todos, y vamos a pasar ahora a ver cómo se desarrolló el Box Model. En el tema del Box Model es donde realmente más cuidado tuvimos, porque se presentan fenómenos que en un principio no teníamos contemplado. Pero bueno, básicamente escogimos 300 metros reales. La ventaja de este Box Model es que no tuvimos que escalar nada, ni las condiciones geométricas ni las condiciones oceanográficas. Introducimos las condiciones reales que tenemos para Santa Marta. 45 metros de profundidad, y escogimos una separación de partículas, o si recuerdan en las ecuaciones, el parámetro H de interacción de 0.25 metros, 25 centímetros. Es decir, ese era el dominio de interacción de todas las partículas. Y quisimos en un principio coger una batimetría real como la de Santa Marta, pero la suavizamos un poco, es decir,
hicimos una batimetría a trazos tratando de asemejar la batimetría de Santa Marta para validar el modelo. Queríamos ver si este modelo podía emplearse, primero, con batimetrías que no se había hecho antes. Normalmente este modelo se utiliza con fondos planos o para propagar condiciones en las que no hay este problema con el fondo. Y si el oleaje que nos iba a generar era un oleaje coherente. Pero al desarrollar este modelo, este caso particular, que era el que queríamos validar, nos dimos cuenta que teníamos algunos problemas de reflexión. Al tener estos problemas de reflexión, se los mostraré un poco más adelante, tuvimos que cambiar el box model y se los mostraré más adelante, empezando con condiciones más simples. Ahora les voy a mostrar cómo hicimos el diseño del rompeolas. Aquí empleamos una estructura publicada en la literatura. Cogimos un caso, para el caso de Bruce 1985, que es una obra que se construyó para la Bahía Friday en Washington, es decir, una estructura que existe, que tiene datos, que podemos correlacionar realmente y publicada en la literatura. ¿Qué decidimos hacer? El fin del trabajo era proponer muchas estructuras de modelos físicos, modelos numéricos que pudiéramos comparar entre sí, pero al tener dimensiones diferentes, condiciones diferentes, escalas diferentes, no podíamos hacerlo linealmente. Entonces lo que hicimos fue utilizar unas relaciones dimensionales en función de estos parámetros, el ancho, la altura, el calado, para no tener que trabajar con los valores reales, sino con relaciones dimensionales que me permitiera, en función de los resultados de combinar estos valores, cualquier tipo de estructura. Con eso ya no me importaba si estas estructuras estaban escaladas o no, sino simplemente podía reconstruir. Esto concretamente es esto. Cogimos las relaciones entre la altura y el calado, el ancho y el calado, la altura de ola, las que ustedes están viendo acá. A partir de todas estas relaciones dimensionales, reconstruimos una nueva estructura teniendo tres parámetros claros, los parámetros que no me van a cambiar en Santa Marta. Primero, el periodo, un periodo de 7 segundos, que es el periodo que tenemos real en Santa Marta. Escogimos una profundidad de referencia de 20 metros, que es la mitad de la profundidad del dominio para Santa Marta. Y la ola promedio que tenemos, es decir, en condiciones de régimen, las condiciones normales, de 2 metros de altura. Con esta longitud de onda, reconstruimos una estructura con estas dimensiones. Esta estructura tiene estas dimensiones porque estamos tomando esta profundidad. Si nosotros cambiáramos cualquier profundidad o modificáramos por las relaciones dimensionales, vamos a tener, pero decidimos tomar estas por las condiciones que les dije. Y asumimos algunas condiciones importantes para el rompeolas. Lo primero, el rompeolas no tenía movimiento. ¿Por qué quisimos que no tuviera movimiento? Para tratar de simplificar todos los procesos hidrodinámicos. Es decir, el rompeolas, al no moverse, no me va a generar oleaje producto de su resonancia propia. Adicionalmente, asumimos las condiciones típicas, un flujo ideal, compresible y rotacional, y que esté sujeto a la teoría de oleaje lineal. Adicionalmente, ya les mostré por qué todas las simulaciones las hicimos en que el oleaje venía paralelo tanto al muelle como a la costa. Y corrimos las simulaciones durante 160 segundos. Y decidimos ver qué pasaba con el periodo inmediatamente superior, 8 segundos, qué pasaba con el periodo inmediatamente inferior, 6 segundos. Y quisimos ver qué pasaba cuando poníamos la estructura separada, 50, 75, 100 y 150 metros del muelle, para determinar realmente una eficiencia de la estructura. En este caso les voy a mostrar las series de tiempo que utilizábamos, y para hacerles el estudio cogimos esta parte de la serie de tiempo cuando ya el oleaje o el modelo estabilizaba completamente la generación de oleaje, para no tener picos productos de la inercia o del tiempo que el oleaje tardaba en estabilizar. En estas condiciones, lo que hicimos fue correr 90 simulaciones para cada una de las condiciones y evaluamos 630 olas. 630 olas, digamos que en temas de literatura no son muchas olas, pero está por encima del promedio, que son 500 olas con las que se evalúan en lo que teníamos publicado. Esto solo, vuelvo y les repito, para validar el modelo que nos sirviera para continuar. Y lo que les comenté antes, lo corrimos en GPU, y el tiempo de cálculo de cada una de las simulaciones, dependiendo cómo cambiaba o no la batimetría, nos estaba tardando entre 100 y 220 minutos. ¿Qué tiene esto de importante? Pues nos da a entender, o nos explicaría cuánto puede tardar en propagarse este flujo si lo quisiéramos extrapolar a 3D. Era un dato que nos interesaba mucho. Entonces, ya entrando en el tema, nos dimos cuenta que al ser una estructura cerrada, era muy probable que yo tuviera resonancia, porque al tener 2D, no tengo cómo disipar de ninguna forma la estructura, la energía que se me iba a generar. Empezamos a buscar en la naturaleza qué nos podía definir resonancia, y el fenómeno que mejor lo define eran los seiches. No tanto por saber
si lo definía o no, sino por encontrar alguna forma matemática de poder saber si con los periodos que yo estoy trabajando iba a tener resonancia. Y básicamente la fórmula de Merian no lo da, pero también cogimos, bueno, la fórmula de Merian ustedes están viendo, lo que estoy calculando es la longitud de la cuenca, la gravedad y la altura y el nodo en el cual yo voy a tener resonancia. Pero también quisimos implementar otro criterio de, quisiéramos correlacionar o tener una segunda valoración, una segunda forma de tener certeza si los datos o lo que yo iba a tener estaba realmente afectado por resonancia, y empleamos una relación que está propuesta con un autor en un libro, donde nos relaciona la longitud de la cuenca versus la longitud de la onda. Básicamente, ¿qué me iba a decir estos dos parámetros? Me van a decir si en alguno de los periodos que yo estoy simulando, para la longitud de onda que se genera, puede haber resonancia. Y si en algún momento estos dos parámetros coinciden, en teoría, debería tener picos de resonancia. Y si no coinciden, pues deberíamos tener el comportamiento normal de una onda. En ese entonces, con esos datos, volvimos a modificar el box model. La literatura, o todos los ejemplos, empiezan con el caso más sencillo, es decir, fondo plano, la estructura del muelle real, y empezamos a propagar. Las líneas que estamos viendo acá, antes de ver a la gráfica de arriba, de ese explico, tenemos la profundidad, la longitud, y las líneas nos van a marcar la posición de la estructura a 50, 75, 100 y 150 metros alejado del muelle. Y tuvimos esta gráfica de resultados donde vamos a comparar el coeficiente de transmisión, es decir, la relación que teníamos entre el oleaje transmitido e incidente en la distancia. Y encontramos, antes de hacer cualquier cosa, vemos que el color azul corresponde al periodo de 8 segundos, el verde 7 segundos, 6 segundos y el rojo 7 segundos. El rojo tiene un comportamiento extraño que supera a 8 segundos, y este pico en principio no tenemos una explicación muy clara. Al aplicar los criterios de crítico, encontramos que para una cuenca habían valores. Bueno, perdón, tengo que explicarles algo adicional. La literatura explica que el comportamiento de los H's varía si se considera una cuenca abierta o si se considera una cuenca semicerrada. Y en el modelo, al correr las simulaciones, nos dimos cuenta que teníamos los dos efectos en algún momento. Cuando el rompeolas estaba en las primeras tres distancias, 50, 75 y 100, su comportamiento era como el de una cuenca semicerrada. ¿Por qué? Porque yo iba a tener resonancia entre la estructura y el muelle, pero parte de la energía iba a pasar por debajo de la estructura y se iba a perder en el resto del box model. Pero cuando la estructura estaba a 150 metros, el efecto de resonancia era el mismo, viniendo o del pistón o del muelle, y el comportamiento se asemejaba o reproducía los efectos como si fuera una cuenca cerrada. Para poder determinar esto, tuvimos que hacer el análisis de todas las modelaciones, pero nos ayudó a definirlo que, ahora sí ya les muestro acá, los valores donde me decían que yo podía tener resonancia para una cuenca semicerrada correspondían con los picos que no me explicaba el comportamiento normal. Es decir, para una longitud de onda de 90 metros, para un periodo de 8 segundos y en una posición de 75 metros separada, yo iba a tener un periodo realmente crítico. Aquí nos dice la literatura que cuando el periodo está cerca a 1.25, estos son valores dimensionales a los cuales se les multiplica la longitud de onda, porque se puede repetir en función de los nodos, iba a tener una condición crítica de resonancia. Me sucede o me pasa lo mismo para 6 segundos. Mucho resonancia, correspondía con el efecto, es decir, la literatura me estaba explicando lo que yo tenía en un caso. Queríamos saber si el comportamiento de 7, que no es el normal, lo normal, ¿qué sería? Que la menor eficiencia me la dé el periodo más grande. Luego las curvas deberían ser 8, 7 y 6, pero la curva de 7 se salta ese comportamiento natural. Al mirar el comportamiento para 100 y 150 metros, me lo explica nuevamente el cociente crítico, pero aquí ya es lo que les muestro, ya no me comporta cuando está a 150 metros como una cuenca semicerrada, sino como una cuenca cerrada, y ya empieza a explicarme el comportamiento. Quisimos empezar a ver si esto que tuvimos una vez podíamos reproducirlo otra vez. Cambiamos la batimetría y pusimos una pendiente de 9%, y volvimos a mirar. El comportamiento de 6 con pendiente tiende a ser normal, pero seguíamos teniendo el pico en 75 metros para los periodos de 8 segundos, que nos correspondía nuevamente a valores críticos de resonancia. Seguíamos teniendo el efecto para 7 segundos en las últimas dos posiciones, que también nos lo volví a explicar
el cociente crítico. Con esto dijimos, vale, este comportamiento anómalo de 7 segundos es producto de resonancia. Vamos a modificar nuevamente las batimetrías a ver si el comportamiento sigue. Y corrimos dos condiciones. Una con una pendiente de 18 grados y la condición inicial con la que queríamos validar el modelo. Nuevamente encontramos que para 75 metros y en 8 segundos seguíamos teniendo este pico de resonancia y nuevamente, aunque ya el comportamiento era el normal en términos de eficiencia, menos eficiente la estructura con un mayor periodo, más eficiente con un menor periodo y más eficiente con un menor periodo, pero aún seguíamos teniendo estos picos. Ahí en este momento, a pesar de que lo teníamos explicado, nos surge una duda. Si todos los valores de altura van a estar afectados por resonancia, yo no voy a tener unos valores reales porque me va a enmascarar realmente la altura del oleaje con periodos ficticios. Entonces decidimos correr una quinta estructura más en la cual pudiéramos evitar la resonancia. Entonces, pensando nuevamente en la naturaleza, ¿cómo se disipa en un modelo? ¿Cómo se disipa en la naturaleza el oleaje? Básicamente, lo que más disipa el oleaje es una playa. Entonces tratamos de reproducir una playa en 2D en esta estructura. ¿Qué hicimos? Ampliamos el dominio y generamos una playa con una pendiente más suave de 50 metros. Es decir, para nuestras simulaciones esta área va a ser la condición óptima, donde voy a tener, no que no tenga reflexión, sino donde voy a tener los menores valores de reflexión. Y ya decidimos correr las condiciones reales de Santa Marta, que son las condiciones que ya no podíamos cambiar, y comparar qué pasaba. Encontramos que aunque sigue teniendo este comportamiento 8 segundos, y sigue teniendo este comportamiento 7 segundos, ya los valores de eficiencia son otros. Es decir, al quitar todo lo que nosotros le estábamos poniendo de resonancia artificial, es decir, artificial porque era el muelle, nos mejora la eficiencia entre el 40 y el 70%. Esto nos dio una luz de algo. Primero, el modelo responde a reflexión, pero responde cuando le quito la reflexión. Y aunque siempre voy a tener algunos valores de reflexión, ya estos valores de reflexión ya no me alteran la medición, porque si en las condiciones óptimas las comparo con las condiciones que yo quiero simular, el comportamiento tiene una muy buena correlación. Voy a tener valores un poco más altos, pero es que esta es la realidad. Miren cómo cambia la batimetría. Tengo muelle. Luego, mi modelo sí me está reproduciendo en condiciones adecuadas la que podría tener en la realidad. ¿Qué más nos estaba mostrando esto? Que con unas condiciones muy superiores de oleaje, estas condiciones las corrimos con las condiciones reales de Santa Marta. 7 segundos, la longitud de onda adecuada entre 70 metros, 75 metros, dependiendo de las profundidades, podría validar el modelo. Adicionalmente, nos dimos cuenta que el modelo es muy sensible, ya no solo a los cambios de profundidad en general, sino a los cambios en segmentos de profundidad. El comportamiento del oleaje ya sabemos que está en función de la profundidad, pero me iba a gobernar estos cambios bruscos de profundidad. En la condición real tenemos cambios de profundidad en 50 metros, de 10 metros en la vertical. Eso hace que este comportamiento se mantenga en todas las condiciones. Con esto nosotros entendimos que podíamos correr simulaciones, que el modelo o el método de SPH se puede emplear para reproducir, oleaje con condiciones de batimetría, que era algo que no se había hecho hasta ahora. Que aunque tengo resonancia, porque realmente la tengo, no la puedo todavía quitar. En este momento, pese a esto, ya las personas que están trabajando en la Universidad de Vigo se están planteando cómo reducir resonancia en 2D, que es muy complejo. En un canal normal, si ustedes se acuerdan o cuando vieron el tema de los canales, una gran parte del canal está solo diseñada para reducir la reflexión del oleaje. Pero en el modelo no tengo forma real de colocarle algo que me reduzca esa reflexión. Con lo que dimos por bueno que al quitar lo que me generara la reflexión y al colocarle las condiciones reales de Santa Marta, el comportamiento fuera muy similar. Con esto nosotros validamos el modelo. Les decía que es la primera parte, porque lo que hicimos ahora, pero no lo tengo acá, es coger más casos de la literatura. Cogimos 14 casos diferentes para ver si este comportamiento se reproducía. Y efectivamente tiene el mismo comportamiento cuando corremos, ya independientemente de la estructura, me genera este mismo comportamiento. ¿Qué nos queda de reflexión o qué nos queda de utilizar un SPH en 2D? Que tiene reflexión y aunque el modelo reproduce las condiciones de asomeramiento, de fricción con el fondo, de interacción con las partículas, lo que gobierna el efecto del oleaje
indiscutiblemente es la reflexión, es lo que nos va a determinar el comportamiento del oleaje. Hay que tener cuidado cuando estamos hablando de una cuenca o con un modelo en 2D con producción o con algo con certeza, porque en algunos momentos, y fue lo que más nos tardó, pudimos identificar, se va a comportar como una cuenca cerrada o semicerrada dependiendo de la posición del rompeolas. Y adicionalmente, pues digamos que para lo que queríamos hacer podíamos validar el modelo. Como conclusiones de lo que les iba a mostrar, en general todos los casos simulados de rompeolas flotante atenúan el oleaje, en mayor o menor medida dependiendo del periodo y la ubicación, que es lo que se busca con una estructura. En segundo, aunque hay resonancia, y la resonancia no la podemos retirar completamente del modelo, al comparar el caso con mínima resonancia simulada con el caso que queremos modelar, el comportamiento tiene una correlación muy alta, lo que nos diría que los valores que yo voy a tener de altura incidente, altura transmitida, los puedo considerar como buenos. Hay algo importante y es que no se nos puede olvidar que esto no es real. Es decir, la naturaleza no tiene esa resonancia. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza no es 2D. La naturaleza disipa la energía en todo lo largo. En 2D no. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos corriéndolo en 3D, pero con un incremento de partículas brutal. Pasamos de correr 102.000 partículas a 7 millones de partículas. Eso con un costo computacional muy alto. Esperamos pronto poder confirmar esto. ¿Para qué correrlo en 3D? Porque queríamos ver, uno, que hubiera difracción en los bordes o a través del rompeolas, y dos, que al tener una playa, el oleaje se comportara diferente. ¿Esto qué debe generarnos? Un incremento leve de los valores de coeficiente de transmisión, porque va a haber más efectos reales, pero debería terminar de covalidar este dato. Lo que pasa es que el tiempo de simulación es muy alto. Para 50 segundos tarda 50 horas, 48 horas, y para 160 segundos, es decir, el tiempo que necesitamos para que se estabilice la serie, está en 7 días. Pero es una de las desventajas que tiene propagar tantas partículas en el tiempo, pero es la única forma con la que podríamos terminar de asegurar eso. Les decía que era la primera parte de la tesis porque lo que queríamos inicialmente era validar ese pH. Ese pH está validado para 3 cosas, de acuerdo a lo que han presentado la literatura. Para efectos donde hay tsunamis, es decir, la propagación del oleaje entre costas, pero en todas las simulaciones de tsunamis, la batimetría o el fondo es plano, simplemente se asume cuando el oleaje llega a la costa y se propaga. Está validado para el efecto cuando hay interacción fluido-estructura sin contemplar la batimetría, es decir, una ola gigante que estrella una plataforma, o lo utilizan en los túneles de viento para reproducir vehículos de Fórmula 1 o aviones, donde no hay sino la interacción entre el objeto y el fluido. Y está validado para astrofísica, donde no tenemos el fondo. Entonces, el primer reto era determinar si al colocarle fondo con características que nos iban a cambiar en cada paso de tiempo diferente al anterior, íbamos a tener valores reales. Desafortunadamente todavía no hay más en la literatura, pero yo creo que es solo cuestión de tiempo, para poder determinar si los resultados que tenemos con ese pH con fondo se correlacionan con otros resultados. Y ya Vigo está trabajando, reproduciendo un efecto de tsunami en toda la costa de Galicia, pero propagándolo ya muchos kilómetros adentro, donde ya se ve el efecto de la batimetría. Entonces, no es consuelo, pero por lo menos estamos validando con nuestros resultados el efecto de la batimetría. Básicamente, pues la bibliografía que estamos empleando es SPH, rompeolas, Seiches, y lo que existe de astrofísica suave, porque la verdad es que ya se diferencia mucho cuando estamos trabajando en mecánica de fluidos. Bueno, con esto termino. Si quieren algunas preguntas, y al término de las preguntas tengo un par de vídeos que reproducen lo que les he mostrado. Bueno, en principio pues creo que es esto. No sé si tienen alguna pregunta de algo de lo que hemos presentado, lo que les pueda aclarar. De todos modos hay muchas cosas, aparte de la formulación pues no la profundicé mucho porque no estaba seguro si finalmente íbamos a tener la jornada de puertas abiertas o no, pero podemos hacerlo. Y bueno, no sé, ¿tienen alguna duda? Vale, entonces les mostraré. Bueno, esto sí, les pido un minuto, quería agradecer
esto y es, estos trabajos no se desarrollan sin agradecerle o sin el apoyo de muchas personas. Primero, pues quiero agradecerle a la Armada que me ha permitido estar acá, la Fundación Carolina de mi beca, a la Universidad de Las Palmas, que habría que agradecer mucho, ya no solo a mis tutores y a los profesores, sino al servicio de biblioteca que nos ha dado, toda la documentación que se soporta acá, bueno, realmente hay muchos. A la Universidad de Vigo y específicamente al Environment Physical Laboratory, que es donde hemos estado corriendo, que son quienes han desarrollado el modelo de SPH, quienes han tomado como propio la iniciativa de utilizar batimetría para correr SPH, al CIOH, que es el Centro de Investigaciones de la Marina de Colombia, y bueno, llamado particularmente a mi esposa y a mi familia. En estas condiciones, básicamente, ¿qué hice? Les voy a mostrar cómo se propaga el oleaje en la condición óptima para el modelo, donde tenemos la menor reflexión y una condición con la batimetría real de Santa Marta y uno de los casos de estudio. Los puntos que vemos rojos son los puntos de medición donde nosotros estamos haciendo comprobación del oleaje. En el segundo punto y en este punto es donde estamos midiendo el oleaje. Acá incidente y aquí el oleaje transmitido. Para generación del oleaje estamos utilizando un pistón, ¿sí? Y estamos tomando 160 segundos para poder tomar los últimos 40 segundos con certeza de que tenemos el oleaje estabilizado. Básicamente el modelo reproduce a escala fenómenos de overtopping. Lo que estamos viendo en verde, perdón que no se lo había explicado antes, es la velocidad del flujo. A mayor velocidad, menor color. Y nos reproduce acá, cuando tenemos la interacción directa con la estructura, y vemos cómo nos va atenuando el fluido. Seguimos teniendo la reflexión, pero nos reproduce los campos de velocidad, que era lo que nos interesaba, muy bien debajo de la estructura. Y nos reproduce los campos de velocidad en fricción cuando tiene los dominios fijos. Y la segunda... Acá ya tenemos una batimetría real, ya tenemos valores de altura de oleaje, lo que logramos reproducir muy cercano a la realidad, sobre 230 metros de altura. Ya se ve. ¿Qué pasa? Miren cómo se incrementa la velocidad del flujo debajo de la estructura. Tenemos el efecto ya justo en el muelle y nos sigue reproduciendo la interacción del flujo en el fondo, la interacción del flujo cuando choca con la estructura. Y para esta condición no hay una gran transmisión del oleaje porque es una estructura muy grande para la realidad. Esta estructura tiene 16 metros de ancho, es una estructura muy grande, pero para simulación era lo que había propuesto el autor. En realidad, pues, esto es una estructura gigante y se nota acá, es decir, a pesar de que hay flujo debajo, realmente el oleaje incidente es muy pequeño. Digamos que si estuviéramos mirando en términos de eficiencia, esta es una estructura muy eficiente, que estaríamos hablando de coeficientes de transmisión cerca del 10 o el 9% de transmisión. Bueno, con esto termino. Alejandro, ahora que estás corriendo el modelo de 3D, ¿sí? ¿Tienes que meter también los muelles que tienes al lado para ver si cambia? Bueno, escogimos un box model, un dominio que solo tiene 100 metros de ancho. No alcanza a interactuar ni siquiera con el espigón que vimos. La distancia que hay entre la boca que queda y el muelle son 106 metros. Y el box model que hemos diseñado tiene 100 metros, es decir, coge 50 metros a la derecha o 50 metros al norte y 50 metros al sur, para ver básicamente la interacción. Y lo estamos haciendo en aproximación. No estamos para el modelo contemplando, adicional a lo que pueda generar los límites fijos, que haya deriva. Es decir, el efecto que pueda generar en esta propagación del oleaje, cualquier efecto. Lo que sí se está contemplando, y ya se verá mucho mejor, es el asomeramiento que va a tener por la batimetría. Eso sí ya se va a ver mucho mejor y eso nos va a mejorar la precisión de los cálculos. Desafortunadamente todavía no tengo datos, les decía, estamos corriéndolo, pero el efecto adicional no. Y realmente lo estamos corriendo o simplificamos todo lo que podíamos simplificar.
¿sí? Para tratar de hacerlo con las condiciones más sencillas. ¿Por qué no contempláis la rotura por el...? No, la rotura del oleaje, sí, esa sí está. Es decir, la interacción entre la estructura y el oleaje no la obviamos, estos cálculos que estamos haciendo, el efecto que genera el oleaje al romper con la batimetría. Y se debe ver mucho mejor de lo que estamos viendo ahora, cómo se peralta el oleaje y cómo antes de que el oleaje rompiera por el efecto normal, se estrella con la estructura. Y en las zonas donde no está el muelle, ese oleaje que se ha peraltado, pues debe seguir su comportamiento normal hasta morir en la playa. Pero al estar la batimetría, o al haberse modificado tanto la batimetría, se peralta el oleaje y antes de poder romper en otro sitio, termina chocando con el muelle. Pero esa disipación de energía sí la contemplas. Sí, sí. Y adicionalmente, al tener las dimensiones reales del muelle, el modelo lo da, pero al no tener cómo correlacionarlo, nos está generando el esfuerzo que el oleaje genera contra el muelle. Pero como no hay todavía demasiada bibliografía para saber, digamos, ese efecto estructural, esos datos del efecto que genera el oleaje contra el muelle, los estamos no despreciando, sino simplemente no los estamos utilizando porque no tendríamos con qué correlacionar si es real lo que nos está generando. En principio es lo que el modelo propaga y hasta ahora lo que ha propagado se correlaciona y tiene una robustez numérica y matemática adecuada. Esa interacción física con el muelle, o sea, lo que puede generar en el muelle, no lo estamos contemplando, pero lo que genera en ruptura, el incremento que tiene ese oleaje en la medición, porque estamos midiendo a 1.5 metros del muelle, es decir, tratando de quitar algún efecto adicional que pudiera ser ese peralte de llegar y midiendo la ola antes de que llegue al muelle y restándole el efecto cuando se está devolviendo. Es como lo que hemos utilizado para mejorar la precisión de la ola transmitida, de la altura del oleaje transmitido. Bueno, no sé si tienen otra duda. Pues muchas gracias por darnos la charla. A ustedes por haber venido. A ustedes por venir.